Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos esta tarde. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestra asociación AMPROCER, que es Asociación Mexiquense de Proyectistas, Constructores Electromecánicos y Energías Renovables. AMPROCER AC, les damos la más cordial bienvenida esta tarde a un webinar, nuevamente una plática de manera gratuita acerca del tema diagrama unifilar. Bienvenidos. Pues bueno, voy a dar paso a que demos inicio esta tarde con la plática. Repito, diagrama unifilar. Buenas tardes a los que nos acompañan. Gracias por aquí en el chat, ya los estamos leyendo. Eh, esta tarde quien nos va a apoyar con la presentación será el ingeniero Arturo López García, quien hoy en día preside nuestra asociación y de quien en este momento voy a leer brevemente su currículum, si me lo permiten. El ingeniero Arturo López García, ingeniero electricista certificado, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica ESIME, Unidad Zacatenco, del IPN, profesional de la ingeniería eléctrica con conocimiento y experiencia en diversas áreas de la ingeniería como diseño, proyecto y construcción de instalaciones eléctricas a nivel comercial e industrial, así como en redes de distribución en media tensión aéreas y subterráneas para fraccionamientos, parques industriales, alumbrado público y mantenimiento de sistemas de potencia. Elaboración de auditorías técnicas, estudios eléctricos de cortocircuito, sistemas de puesta a tierra, memorias técnico-descriptivas y de sistemas fotovoltaicos integrados. También como perito en instalaciones eléctricas y redes de distribución, expositor en diferentes cursos en el Colegio de Ingenieros Mecánicos e Electricistas CIME, así como en nuestra asociación AMPROCER. Buenas tardes, ingeniero Arturo, ¿me escucha? Sí, buenas tardes. ¿Ustedes me escuchan? Sí, lo escuchamos muy bien. Pues le cedo la palabra para dar inicio a esta plática. Le comento que es una charla en vivo, la transmisión es en vivo vía Facebook, así que si hay alguna pregunta, su servidora se la hará llegar en el momento que sea oportuno. De acuerdo. Adelante, Muchas ingeniero. gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos a todos los presentes, los que nos están escuchando a través del Face en vivo. Eh, Vamos a dar inicio con esta charla a través de este webinar. Tengo aquí una lámina donde es nuestra asociación AMPROCER, Asociación Mexicana de Proyectistas Constructores Electromecánicos y de Energías Renovables. Eh, Estamos muy entusiasmados con esta asociación porque estamos participando activamente en el mercado de la capacitación y hemos dado visos de un gran potencial de nuestra asociación. Es un gusto participar con ustedes y comentarles que nos damos cuenta que a través de las plataformas ahora en línea hemos tenido la oportunidad de llegar a muchos lugares, incluso fuera de nuestro país, de toda Sudamérica, pero es un gusto interactuar con personas que están fuera del centro del país. Nosotros estamos en la zona centro, en el Estado de México, y nos da gusto recibir gente de Baja California, de Quintana, y como decía por ahí el anuncio aquel de Mérida hasta Ensenada, San Luis Potosí, Sinaloa, etcétera. De todos lados de la República se han inscrito en estos webinars y me da mucho gusto. La pandemia no trajo solo problemas, sino también algunas virtudes. No sé cómo llamarle de otra manera, pero también trajo la manera en que nos comunicamos ahora. Bien, la plática que vamos a dar se refiere a un curso que daremos próximamente, eh, en junio próximo, los primeros días de junio, daremos este curso que le hemos llamado diagrama unifilar. También
podemos llamarle que es una representación gráfica de un sistema eléctrico. ¿Por qué una representación gráfica de un sistema eléctrico? Bueno, pues si nosotros queremos conocer, los que nos dedicamos a esto, ver un diagrama, un gráfico de un sistema, lo podemos ver fácilmente los que nos dedicamos a ello. Entonces, vamos a empezar por la parte general de un diagrama unifilar. En este caso es un esquemático, ¿sí? Es una representación esquemática del sistema eléctrico. Por ahí ustedes pueden observar una estación generadora del lado izquierdo, así como ven su pantalla. Puede ser una generación quizá con carbón, quizá con combustóleo, con combustible, con cualquier otro elemento que pudiera ayudarnos a generar electricidad. Podría ser una eléctrica, pero por las chimeneas esas pudiera ser más bien una termoeléctrica o una carboeléctrica, ¿no? Y bueno, ahí tenemos una estación a un lado de la estación generadora, donde pues está subiendo la tensión de generación a tensión de transmisión. Ahí se observan las líneas de transmisión, las cuales, como ustedes saben, y si no lo saben, lo vamos a ver aquí en este curso, las tensiones que manejamos tanto en distribución como en transmisión y en baja tensión. Normalmente las tensiones de transmisión parten de los 34.5 kilovolts hacia arriba, ¿no? Pasando por 85, que es una tensión que no se maneja ya con mucha frecuencia. Esto lo manejaba Luz y Fuerza en la zona centro, y a partir de ahí los voltajes van a 115, pues 150, 220 kV, o sea, 220,000 volts o 400,000 volts. Entonces se van por las líneas de transmisión que conocemos todos, que las vemos cuando salimos de la ciudad. Básicamente, digo, también en la ciudad las vemos, pero es más común verlas afuera, porque llegan a la zona centro. Pasando por una subestación, ya no le llamamos estación como la primera, sino es una subestación. Este es una subestación, sí, reductora. ¿Por qué reductora? Porque seguramente traemos 400 kV o 220 kV, reducimos el voltaje y lo traemos aquí en 115 kilovolts, o pudiera ser líneas de distribución también, que las traemos en 34.5 kV o en 23 o en 13.2, 13.8 kV. Y bueno, si ya son tensiones de distribución, pasan por otra subestación donde seguramente hacen el cambio de tensión a distribución, y aquí ya se ven algunos complejos, tanto residenciales como algunos complejos industriales. Y bueno, ahí también se ven unos aerogeneradores que también ahora, pues hablando de energías renovables, están metiéndole energía al sistema. Y bueno, también el sistema eléctrico, aquí pueden verlo, quizá no sea una vista total por las pantallas que manejamos, pero esto también podría llamarse una representación gráfica del sistema eléctrico. Esta representación gráfica del sistema eléctrico en nuestro país me gusta mucho porque tenemos nuestro país y tenemos las venas, por así llamarles, eléctricas de las líneas de transmisión, y se ve muy pequeño. Ahorita vamos a ver algunas otras imágenes donde podemos hacer un poquito de mayor tamaño, pero aquí tenemos su simbología, su nomenclatura, y podemos ver que las líneas en color azul son las líneas de transmisión. No estoy seguro de ello, pero seguramente pudieran ser en 220 o en 440, y las que están en color naranja también. O sea, si nosotros no conocemos exactamente la simbología, como lo es conocer la simbología para un diagrama unifilar en baja tensión o en media tensión, pues no vamos a identificar, porque vamos a ver líneas en color azul, vamos a ver algunos elementos como unos circulitos que son realmente o como algunos otros elementos que tenemos ahí en la instalación, que son estaciones de generación, ya sea en energías renovables o bien no renovables. Entonces, esto también podría llamarse, si no un diagrama unifilar como tal, podríamos llamarle una representación gráfica del sistema eléctrico. Y bueno, aquí está lo que les comentaba. Esto es una introducción de lo que nos lleva para ver el temario, que resulta un tanto ambicioso,
que ahorita se los voy a mencionar también. Pero bueno, aquí decía yo que observamos que las líneas en color azul, y si nos regresamos en esta parte, podríamos decir, o les puedo decir que las líneas en color azul son en 400 kV, 400,000 volts. ¿Por qué? Porque conozco realmente el sistema eléctrico un poco y puedo decirles que estas líneas en color azul son en 400,000 volts porque forman un anillo, se llama un anillo, donde confluyen muchos sistemas, mucha generación, y todos se abrazan entre sí. Como pueden ver ustedes, están cerradas las trayectorias, no se ve la parte de arriba, pero está cerrada la trayectoria, y entonces alimentan, por ejemplo, de lo más cercano, viene de, por ejemplo, de Lázaro Cárdenas, llega a Toluca a través de la subestación deportiva, que es en 400, de subestación deportiva viene a San Bernabé, y así se lleva. Miren, Topilejo, pues por el lado de Cuernavaca, de Morelos, subestación Santa Cruz, subestación Texcoco, Teotihuacán o Teotihuacán, subestación Victoria, que está al norte de la ciudad, para los que no conocen, y Nopala, que también está por la parte noreste. Entonces, esto es un sistema, una representación gráfica de un sistema eléctrico. No podríamos llamarle totalmente diagrama unifilar porque le faltaría varios elementos. Y por ejemplo, aquí vean, tenemos la subestación Valle de México, ¿sí? Que ahora en los últimos tiempos les ha dado por comentar, yo no lo sé exactamente, que está quemando combustóleo y que está originando gran contaminación. Lo que está en color naranja que ustedes pueden observar, esto es en 220 kV o 220,000 volts. Por fuera tenemos el anillo de 400,000 volts y dentro tenemos el anillo de 220,000 volts, o sea, 220 kV. Todos esos circulitos son subestaciones que existen dentro de la ciudad y área metropolitana. Les podía mencionar que aquí está Tasqueña, Xochimilco, Cuapa, Contreras, El Rosal, etcétera, ¿no? Hay varias subestaciones, El Vidrio, que está un poco hacia afuera, y varias, Tecámac, Tizayuca, etcétera. Pero bueno, continuemos con la parte que estamos por manejar en cuanto al curso que estamos invitando a que se inscriban en los próximos días, que es en junio. Me parece que es 2, 3 y 4. Ahorita la licenciada o los chicos que están aquí de Amprocer nos pueden dar mayores detalles de las fechas. Entonces, esto sí ya pudiera ser un diagrama unifilar. Sigue siendo en la parte de transmisión y de distribución. Aquí, por ejemplo, les puedo comentar en esta área, el lado izquierdo, zona Toluca, zona Tenango, está con rojo. O sea, nosotros tenemos una nomenclatura, los ingenieros electricistas, sobre todo los que se dedican a la parte operativa, en la parte de transmisión, en los centros de operación, de distribución, de Comisión Federal de Electricidad, que son los que manejan el sistema. Digo, también el SENACE maneja el sistema, pero en la parte local la maneja Comisión Federal con sus operadores y le rinden cuentas al SENACE. Aquí tenemos, por ejemplo, en color rojo un diagrama unifilar. Aquí tenemos una barra, por ejemplo, en la zona Toluca. Aquí estamos recibiendo en 220,000 volts. Este es en color naranja, ¿sí? Y tenemos unos transformadores, los que conocemos un poco de la nomenclatura eléctrica. Aquí podemos observar bancos de transformación. Aquí dice que es un 3%, ¿sí? Y lo que ocurre que llega con 220, aquí se ve, 220 kV, y está el transformador que nos convierte a 85 kV, y este es el bus. De este bus en 85, ¿sí? Salen diferentes alimentadores. Uno de ellos, por ejemplo, llega a General Motors. De General Motors se hace un enlace y se va a Robert Bosch, de Robert Bosch a Nestlé, de Nestlé a Propimex, y así sucesivamente. Y aquí tenemos, me parece que otra subestación, ¿sí? La subestación Atenco también recibe en 220 kV y tiene bancos de transformación de 100 MVAs y tiene su barra para distribuir los alimentadores en 85. Bueno, esto también se interpreta como un diagrama unifilar, porque aquí ya tenemos más elementos eléctricos y tenemos más información. También puede ser una representación gráfica de qué, pues de un sistema eléctrico, ¿no? Vemos también zona Loma, zona Universidad para los que viven en la ciudad, la subestación Tasqueña, la subestación Iztapalapa, la subestación Odón de Buena, etcétera, la zona de Cuapa, la zona de Volcanes,
y las diferentes subestaciones y líneas, básicamente en 85 kBs, que es una zona que todavía tenía luz y fuerza y que no se ha modificado la tensión, que se maneja todavía en el sistema. Aquí se ve un poquito mejor lo que les comentaba. Están las subestaciones. Este es otro diagrama unifilar. Las subestaciones que también lo que ocurre en estas subestaciones es que hacen la reducción de la tensión de 85 kV a una tensión más manejable, como puede ser media tensión, y de media tensión a baja tensión. De media tensión en 23, porque en esta zona de Toluca se maneja 23,000 volts básicamente. Aquí tenemos otras subestaciones, Puerta de Hierro, El Cerrillo, como ustedes ven, pero por ejemplo el Cerrillo ustedes pueden ver que tiene otro color, naranja. La nomenclatura que debemos manejar son 230. Estaba yo hablando de 220. Ofrezco una disculpa. Son 230 kV el voltaje de transmisión. Estuve diciendo 220. Son 230 kV, ¿sí? La subestación Totoltepec incluso reciben 230 y luego ya tiene un banco por aquí, 2 de 60, etcétera. Esto es lo que ustedes pueden llevar a cabo. Si a ustedes les pidieran en un momento dado hacer un diagrama unifilar, pues tendrían que irse a la subestación y ver las líneas que llegan a la subestación y las que salen, y ir haciendo un dibujo como lo tenemos aquí. Es un diagrama esquemático, ¿sí? De la subestación, que también le podemos llamar un diagrama unifilar. Y bueno, llegamos a lo que es un diagrama unifilar más común que nosotros conocemos en baja tensión. Está muy pequeño aquí, pero lo que podemos observar es una cometida a través de una subestación, de la subestación, es decir, de los medios de desconexión al transformador y del transformador a los tableros de distribución. De este tablero de distribución, pues ya hacia las cargas a través de otros tableros de distribución, ¿sí? O bien directamente a las cargas. Estoy abierto para algún comentario, alguna pregunta, con toda confianza. Ahorita vamos a seguir avanzando. Antes de pasar a de continuar con ello, deseaba comentarles el temario y también decirles que estamos viendo la posibilidad que se integren o bien un ingeniero o otro ingeniero para dar este curso, que va a ser de 12 horas en 3 días, ¿sí? De 4 a 8 de la noche. Por ahí puede estar el ingeniero Juan Carlos Vega, que también nos va a ayudar en esta parte, y que pues tenemos realmente un temario bastante amplio, bastante importante para que ustedes puedan iniciarse en esto. Los que no saben mucho de esta parte, pues es el momento oportuno para iniciarse en el diagrama unifilar, porque vamos a ver conceptos básicos, y también les quiero comentar que el temario, pues vamos a hablar lo que estamos viendo en este momento, que es un diagrama unifilar, qué se requiere para elaborar un diagrama unifilar. También requiere de elementos normativos, requerimientos normativos, como es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? ¿Cuáles serían estos requerimientos normativos y reglamentarios? Pues bueno, uno de ellos sería la norma 001 CD 2012, ¿sí? Otro sería el PEC, otro sería la Secretaría del Trabajo, también tiene algunos elementos, algunas reglamentaciones a través de una norma oficial mexicana que es la 029 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la 2011, también Protección Civil, tiene algunos elementos que debemos cuidar nosotros, como aparece en la Gaceta de Gobierno. Y también, pues, el cuadro de cargas, ¿no? ¿Qué es y para qué nos sirve un cuadro de cargas? Vamos a verlo a continuación, pero les estoy indicando el temario que tendríamos que ver. Los niveles de tensión eléctrica que les comenté hace un momento. Vamos a buscar llevar los cálculos de la carga eléctrica, los tipos de acometida aérea subterránea, los dispositivos de protección en la acometida, el cálculo del transformador, cálculo de los circuitos derivados, que son muy importantes, que la norma lo contempla, que todo esto que estoy comentando, la norma lo contempla, la norma 001 C de 2012, cálculo de circuitos alimentadores, y vamos a hacer algunos ejemplos adicionales. ¿Me permite, ingeniero, una pregunta? Sí. Ok. Eduardo Soto nos pregunta que si el curso comprende simbología americana y europea actualizada. Sí, vamos a conocer la norma, la NMXJ, donde vamos a ver nomenclatura, tanto americana como
europea, que básicamente quiero decirles que pues la que más se usa aquí es la nomenclatura americana. Sin embargo, en la norma, en la NMXJ 136 de ANSE, pues aparecen la nomenclatura y los símbolos de la IEC, de la Comunidad Europea, así que sí, sí vamos a ver un poco de ello, ¿no? Sin embargo, comento que básicamente nos enfocamos mucho a la nomenclatura americana. Gracias, ingeniero. Adelante. Sí, y bueno, en ocasiones se hace un poco árido, pero lo que buscamos es hacer ejemplos y vamos a hacer ejemplos para que ustedes vayan observando y no se les haga tan pesado. Porque hablar de un diagrama unifilar, pues es hablar y meterse a la norma oficial mexicana 001 C de 2012. ¿Por qué? Pues porque ahí viene buena parte de lo que es lo nuestro, la parte eléctrica. Y por ejemplo, la norma se compone de varios títulos. Tiene 8 títulos, tiene 9 títulos, tiene varias secciones, tiene varios artículos, pero uno de los principales para mí es el título 4, ¿no? Que se refiere a los principios fundamentales. Porque otros dirían, pudiera ser que nos vamos mejor al título 5, ¿no? Porque el título 5 dicen por ahí algunos, ahí está la carnita. Realmente toda la norma es bastante sustanciosa y el título 4 es bien importante. Los que no la han leído y los que lo han leído seguramente tienen esa visión de que el título 4 es sumamente importante, ¿no? Los principios fundamentales y básicamente se enfoca mucho, la norma es una norma de seguridad. Como dicen por ahí, como se dice, no es un manual para hacer instalaciones eléctricas ni para hacer diagramas unifilares. Nos ayuda mucho, sí, nos ayuda mucho, pero realmente lo que cuida la norma oficial mexicana es la seguridad de las instalaciones eléctricas de utilización. Incluso su título así es. NOM 001C de 2012 de instalaciones eléctricas y entre paréntesis dice utilización. Utilización, el utilizar la energía eléctrica, sobre todo en baja y en media tensión. Entonces, ese título 4 nos da protección para la seguridad, nos habla que cuáles son los requisitos que se establecen en el capítulo, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? Pues garantizar la seguridad de las personas, ¿sí? De los bienes, de los propios animales, evitar los riesgos, o sea, contra esos riesgos que se pueden resultar de la utilización de las instalaciones eléctricas, porque hay riesgos, ¿eh? O sea, pueden ustedes pensar que no hay riesgos si llegan a su casa, tienen la instalación eléctrica y no hay ningún riesgo. Por supuesto que hay riesgo si no está bien elaborada una instalación eléctrica. Por ejemplo, esa foto, pues es un riesgo y normalmente muchos tenemos ese desorden en nuestra instalación eléctrica. Compramos un multicontactos, no sabemos ni la capacidad, si es que tiene fusible, si no lo tiene, y le conectamos todo ahí. Si estamos en un escritorio, pues la computadora, la impresora, el teléfono, la tablet, etcétera, todo lo que podamos conectar ahí, lo conectamos sin cuidar si ese multicontactos tiene un fusible que nos va a ayudar a que si hay algún cortocircuito ahí, pues nos puede liberar de un problema. Y más si está ahí sobre, yo veo el piso que tiene ahí, se parece una alfombra, ¿no? Es un chispazo y se enciende eso. Así que buena parte de la norma nos habla de protección para la seguridad. Y el título 4 habla de los principios fundamentales. Y el mismo título 4 pues también nos habla del diseño. ¿Y por qué hablo del diseño? Pues porque el diseño es lo que necesitamos. Algunos podríamos pensar que el diseño y el proyecto pudiera ser lo mismo. Y desde mi punto de vista, a reserva de la opinión de ustedes, pues son cosas diferentes. Cuando yo hablo de un diseño, vamos a leer la parte de definición, por así decirlo, ¿no? Para el diseño de las instalaciones eléctricas deben tomarse en cuenta los siguientes factores para proporcionar. ¿Qué? ¿Qué vamos a proporcionar? Lo que dijimos hace un momento, protección de las personas, de los bienes y de los propios animales. El diseño es el funcionamiento, como dice aquí, satisfactorio de la instalación eléctrica acorde a la utilización prevista, ¿no? La información básica para la planeación de la instalación eléctrica se indica en 4.2.2 y al 4.25.
Pero yo quiero comentarles que el diseño para mí, cuando hablo de a lo mejor algunos criterios de diseño y algunos, podía yo hablar del proyecto, para mí el diseño como que es una lluvia de ideas que necesito saber, que necesito conocer para armar un proyecto. ¿Qué necesito conocer? Pues muchas cosas, ¿no? Necesito conocer la infraestructura eléctrica que aparece allá afuera de donde está mi domicilio o donde está el centro comercial o donde está la fábrica donde vamos a trabajar, ¿no? Entonces, para mí el diseño es un cúmulo de ideas que necesito ir amoldando para crear un proyecto. ¿Qué proyecto? Pues el proyecto de la instalación eléctrica. Y si por el contrario ya está hecha la instalación eléctrica y me dicen que no tiene un diagrama unifilar, pues ¿qué tengo que hacer? Ir al lugar y hacer un levantamiento de la instalación eléctrica e ir formulando el diagrama unifilar del proyecto eléctrico. Entonces, ¿qué necesito ver? Pues necesito conocer, como dice aquí, las características de la fuente del suministro o del suministrador disponible, ¿no? Dice que las instalaciones eléctricas deben diseñarse de acuerdo con las características de la fuente de suministro. ¿Y cuál es esa fuente de suministro? Si yo o cualquiera de ustedes salen de su casa en este momento, van a encontrarse con que hay una red de distribución, ya sea aérea o subterránea. Lo más común es aéreo, sobre todo en las colonias proletarias, porque si nos vamos a un lugar donde es un lugar de lujo, a lo mejor no hay redes aéreas de distribución, sino redes subterráneas, entonces no nos vamos a encontrar con nada visible en la parte alta vamos saliendo, vemos postes y vemos cables, ¿no? Y ahora más cables todavía que le han metido a la fibra óptica y demás, a las instalaciones de voz y datos y demás. Pero sí necesitamos conocer eso, son las características. Entonces, cuando uno de nosotros ya sabe a lo que va a ese lugar, pues vamos a ver, ok, salgo y veo, ¿y qué voltaje es el que tengo que conocer? O sea, ¿qué voltaje es el que tengo afuera? Necesito identificar si es un voltaje en 23,000 volts, porque si la carga eléctrica que voy a manejar rebasa, por decir algo, 25 kilowatts, ya estaré pensando en un transformador, pero ese transformador va a ser en 23,000 volts o en 34,5 kV o en 13,2. Sabemos todos los que estamos aquí involucrados que tenemos esas tensiones en media tensión, o también saldremos y vemos, creo que no hay baja tensión, o si hay baja tensión, ¿a qué distancia está? A eso me refiero cuando hablo de la infraestructura eléctrica, ¿sí? Del suministro. Y por supuesto, pues también debemos conocer si hay una red subterránea, dónde se encuentra, dónde está la transición, qué capacidad de la subestación, en fin, una serie de elementos que requerimos como un diseño para que eso nos lleve a elaborar un proyecto y un diagrama unifilar. Y por supuesto, pues también necesitamos, como habla aquí parte de la norma, información específica de la fuente de suministro que es necesaria para diseñar una instalación segura. Ya les decía a ustedes que podía ser en media tensión 23,000, 34,5, 13,2, o si es baja tensión, básicamente la compañía suministradora nos da 220, 127, ¿sí? Que una vez que tengamos ya nosotros, por ejemplo, en una industria, en un centro comercial, posiblemente tenemos cargas de 480, que le llaman 440, necesitamos conocer exactamente las tensiones adecuadas para nosotros tomar una determinación. O metemos un transformador que en el primario tenga 23,000 volts, por ejemplo, y tengamos en el secundario 480 o 440. Es importante conocer esta parte para que nosotros hagamos la definición y, por supuesto, el diagrama unifilar. También, si es corriente alterna, ¿cuántas fases tienes? ¿Tienes una fase? ¿Tienes dos fases? ¿Tienes tres fases? Etcétera, ¿no? Entonces, es importante conocer todos estos elementos. Ingeniero, perdón, ¿podría hacerle otra pregunta del público? Sí, con gusto. Gracias. Gabriel pregunta, dice, buenas tardes, de los requerimientos legales y normativos, ¿cuáles son los más utilizados? ¿Los de la CENER o los de la STPS? Los dos, pero fíjate que desde mi punto de vista la norma 001C de 2012 es la que más influye en las instalaciones eléctricas. Por supuesto que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social también pues tiene normas importantes como es la de mantenimiento, es la de cargas estáticas, y entonces se enfoca más ya
a instalaciones construidas, ¿no? Por supuesto, también tiene alguna otra norma que ve para rayos y que es bien importante conocerla para hacer un diseño. Entonces, yo creo que debes considerar ambas, tanto las NOM 001, que para mi gusto tiene más peso, pero que no podemos dejar de lado también las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, también tienen peso. Yo diría que tiene más peso la NOM 001, pero mejor pensemos en que tienen un peso importante ambas normas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o las de la Secretaría de Energía, que eso es lo que quiere decirse de Secretaría de Energía. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Adelante. Pues bien, decía yo que el procedimiento para la evaluación de la conformidad de la NOM 001 C de 2012, eso es lo que significa, ¿no? El PEC, eso es lo que significa, es un procedimiento para evaluar la conformidad. ¿Y qué nos maneja esta evaluación? Pues las unidades de verificación de instalaciones eléctricas, las famosas UBIES, algunas le dicen UBIs, pero pues yo diría que son UBIES porque son unidades verificadoras de instalaciones eléctricas, ¿correcto? Entonces, ellos manejan el procedimiento para la evaluación de la conformidad a través de los objetivos, las referencias que tiene este procedimiento, el campo de aplicación, las definiciones, disposiciones generales, procedimientos, aspectos técnicos, etcétera, ¿no? Quisiera hacerles un comentario. Hoy nada menos en la mañana una persona que me pidió que le hiciera un diseño de una instalación para una tienda de conveniencia, así les llaman, le comenté que podía hacer el proyecto, pero que fuera pensando en que iba a requerir del dictamen de verificación de instalaciones eléctricas. ¿Qué quise decir con esto y qué le quise decir? Se lo dije, que quien le construyera la instalación eléctrica debía tener una buena información y si no que nos preguntara o que me preguntara por si tenía alguna duda, porque esa instalación estaba yo seguro que la iba a revisar una unidad de verificación de instalaciones eléctricas. Y no les exagero, pero pasaron casi 2, 3 meses y me habló y me dice, oiga, ingeniero, fíjese que no puedo hacer el contrato en Comisión Federal de Electricidad. Le digo, ¿por qué? Pues porque me dicen que porque la carga que tengo son 13 kilowatts y que ya requiere de dictamen. En ocasiones el personal de CFE, por supuesto que conoce mucho de su trabajo, pero en ocasiones dicen que arriba de 10 kilowatts se requiere un de verificación. Yo diría que se requiere desde menos carga, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos un lugar de concentración pública, y un lugar de concentración pública bien puede ser una tienda de conveniencia. En ocasiones, por ejemplo, en un Oxxo, ustedes se dan cuenta que puede haber hasta 8 o 10 personas juntas. Digo, en este momento como que están limitándolas por la pandemia que tenemos. Pero cuando no, tenemos hasta 12 o hasta 14 o más personas y hasta se pone una persona en la puerta para que no sufran hurtos. Esta tienda de conveniencia, ¿sí? No necesita, aunque sé que la carga que manejan los Oxxos es superior quizá a 20 kilowatts por los refrigeradores que tiene, pero hay tiendas de conveniencia o unas tiendas que no tienen tanta carga, pero sí tienen mucho público. Entonces, es importante que nosotros ayudemos a determinar esta parte. Yo le comenté a la persona que me habló, te dije que requería el dictamen de verificación, me dijiste que lo ibas a ver con unos conocidos que tenías en CFE y que te lo iban a hacer sin el dictamen. Bueno, finalmente, yo creo que la atención que tengamos que hacer nosotros de esto hacia el público usuario es darle lo mejor de nosotros. Si nosotros conocemos lo que se va a hacer, no podemos engañarlos. Tenemos que decirle abiertamente lo que se requiere, ¿no? Y bueno, hablando de ese procedimiento y dado el ejemplo que les hice hace un momento, pues puede ocurrir tanto en una tiendita como en una tiendota, ¿no? Pero está limitado, está sujeto a lo que nos diga el procedimiento de evaluación de la conformidad. El 7.1, por ejemplo, para instalaciones eléctricas con carga instalada menor a 100 kilowatts, nos ayuda un poco. O sea, cuando nosotros ya nos dedicamos a esto, a hacer un diagrama unifilar y a conocer la cuantificación de la carga, cuando nos dicen, oye, yo quiero que me hagas un proyecto, ¿no? O yo quiero que me hagas un diagrama unifilar, o yo quiero que me haga, sí, sobre todo el diagrama unifilar, que todo mundo te pide, ahorita vamos a llegar a esa parte. Entonces lo que necesitamos es cuantificar la carga, ¿no? Pero si la carga no es mayor a 100 kilowatts, podemos simplemente ayudarnos a hacer un diagrama unifilar y una relación de cargas. Esto es lo que nos pide la unidad de verificación para llevar a cabo el dictamen.
menos de 100 kilowatts, porque cuando excedemos arriba de 100 kilowatts ya son otros requisitos los que nos piden, incluyendo un cálculo de cortocircuito, que por cierto estamos llevando a cabo aquí en Amprocer, un curso que se llama, pues es de cortocircuito a través de un software que nos están dando algunos ingenieros que son muy capaces en esta parte, el ingeniero Iván Garita, el ingeniero Juan Carlos Vega, y que conocen mucho de esto. Entonces, no solo es elaborar el cálculo de cortocircuito a mano, como decimos en lo corriente, ¿sí? Sino también podemos utilizar un software que nos va a ayudar a hacer mejor trabajo. ¿Algún? Sí, claro. Gustavo Peñalosa pregunta, dice, ¿realizar un diagrama unifilar de una instalación existente que no cumple con la NOM 001 trae una responsabilidad para la empresa contratante? ¿O el diagrama unifilar solo es una representación de la instalación independientemente de que ésta cumpla o no? Eh, es una muy buena pregunta. Yo creo que no hay ninguna, más bien no creo, no hay ninguna responsabilidad si tú haces el diagrama unifilar tal como está la instalación. Lo que vas a hacer después es decirle al cliente, su instalación no cumple. Porque no, ¿por qué no cumple? Te va a decir, pues porque no está calculada debidamente, porque uno cuando ya tiene experiencia en esto y el que no la tiene, pues la va a ir tomando, ¿sí? Tú vas a ver a lo mejor que tienes de entrada, por ejemplo, una instalación con una protección principal de 60 amperes, un 3 por 60. Y de ahí te vas adelante y tomaste en tu levantamiento y tienes un interruptor de 3 polos 100 amperes para alimentar un tablero de distribución y de ahí mismo sale otro para alimentar otro. Pues de inicio ya estamos mal. Los que conocemos un poco de esto sabemos que no tiene una coordinación adecuada de protecciones, porque tiene 60 amperes en la entrada y tiene 100 amperes adelante, como se dice, aguas abajo. Entonces, no es responsabilidad tuya que tú hagas el diagrama y que esté mal hecha la instalación. Tú vas a hacer el diagrama unifilar tal como está ahí, y una vez que tú hagas el diagrama unifilar, tampoco estás obligado a decirle que corrija tal o cual cosa. Esa es otra cosa. Nosotros vamos a hacer el diagrama unifilar y podemos hacerle una serie de observaciones al cliente y decirle, mira, tu instalación no está mal. ¿Y sabes qué te va a decir el cliente? Pues está trabajando. Pues sí, sí. Afortunadamente la electricidad, la energía eléctrica es tan noble que a pesar de todas las cosas que podamos observar mal, está trabajando. Y vas tú y metes la mano, abres un tablero y ya dio un problema. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte. Adelante. Entonces, concretando, no hay responsabilidad cuando tú elaboras el diagrama unifilar. Pudiera ser una responsabilidad ya cuando entonces te dice, oiga, ingeniero, adecúeme esa instalación en el proyecto y en la obra para que quede conforme a norma porque me va a venir a verificar la unidad de verificación. Entonces sí ya tienes una responsabilidad porque vas a tener que hacer el diagrama unifilar, el cuadro de cargas, la memoria técnica, todo lo que tengas que hacer y entonces sí vas a tener que firmar tu planito y entonces ya implica una responsabilidad tanto para ti como para la unidad de verificación de instalaciones eléctricas. Y ya eres un corresponsable en esa responsabilidad. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar. Espero que haya respondido a tu pregunta. Y bueno, aquí hablaba yo de que el 7.2 del PEC habla de que cuando tenemos instalaciones mayores a 100 kilowatts, ¿sí? Entonces se requiere de estudios más importantes, un estudio del sistema de puesta a tierra, diagrama unifilar, coordinación de protecciones, hasta arc flash, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en Amprocer estamos preocupados por dar cursos importantes para que todos ustedes conozcan desde lo básico hasta lo más, si no elevado, un nivel intermedio, un nivel avanzado, para que podamos todos marchar conforme los tiempos y las necesidades que tenemos. Perdona. Y bueno, entrando al diagrama unifilar, una vez que ya tenemos la concepción de lo que se va a hacer a través de del diseño, de los criterios de diseño que tenemos, hay que elaborar un plano eléctrico, que además cuando hablamos de un diagrama unifilar es un plano, ¿eh? Regularmente es un plano, a veces sacamos hasta, no sé, muchos más planos del diagrama unifilar porque pues, es una instalación bastante
grande. Así que cuando nos hablan de un diagrama unifilar, estamos pensando en elaborar un plano que contenga el diagrama unifilar, donde vamos a identificar todo lo que hemos estado platicando ahorita y que además es poco, ¿no? La infraestructura eléctrica, empezamos por las protecciones que va a la entrada, hablamos también un poquito de la infraestructura y hablar de la infraestructura es hablar de las acometidas, ¿sí? Entonces aquí ya vemos un plano en el cual en ese diagrama unifilar vamos a ver las canalizaciones, el tipo de canalizaciones, los cables, el número de conductores, el aislamiento, el nivel de tensión, la corriente de interrupción, la capacidad de interrupción también, la capacidad de los fusibles o interruptores, la puesta a tierra, los medidores, cualquier cosa que ustedes requieran que se identifique en el diagrama unifilar, será un diagrama unifilar completo y tendrá una visión importante de cada uno de nosotros. Y aquí está lo que alguno de los compañeros preguntaba. Realmente también tiene un peso específico la norma 029 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿A qué se refiere esta norma? Pues al mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo y habla de las condiciones de seguridad. Por eso es muy importante. Y uno de sus puntos habla del 4.12, la instalación eléctrica. El conjunto de dispositivos tales como conductores, transformadores, protecciones y demás accesorios destinados a generar, transmitir o distribuir la energía eléctrica. ¿A qué le suena esto? Pues a la instalación eléctrica, a los procedimientos que se requieren tener para obtener una seguridad adecuada en nuestras instalaciones, en el mantenimiento que se le debe dar a las instalaciones eléctricas, porque se le debe dar un mantenimiento, cosa que no hacemos, pero que se debe dar. Hacemos mantenimientos correctivos, cuando ya falló es cuando regresamos y hacemos el mantenimiento, pero nunca hacemos un mantenimiento predictivo. ¿Para qué? Pues estamos prediciendo, estamos a través de una predicción de que esa instalación va a fallar. Y estoy seguro que ustedes llegan a una instalación y se dan cuenta, en la torre, esta instalación no ha fallado porque se encomiendan aquí, no sé a quién, ¿verdad? Pero vale la pena decir que esa instalación está mal. Y digo, todos conocemos, ¿no? Todos conocemos instalaciones que, ¿cómo es posible que estén funcionando, no? Pues están funcionando, ¿no? Entonces se requiere hacer instalaciones seguras para que también se les dé un mantenimiento y no fallen, porque a la mera hora fallaron y moles, entonces sí andan desesperados buscando a alguien que les ayude, ¿no? En el 8.2, por ejemplo, los procedimientos de seguridad para el desarrollo de las actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas deben contener lo siguiente. Lo primero que te piden es el diagrama unifilar, con el cuadro general de cargas, que es el motivo de nuestro curso. ¿Qué elementos necesitamos para elaborar un diagrama unifilar, un plano del diagrama unifilar, el cuadro de cargas? Y para ello incluso vamos a hacer algunos cálculos, como se los comenté en el temario, hablar de alimentadores generales, de circuitos alimentadores, de circuitos derivados, etcétera, ¿no? También protección civil a través de las gacetas de gobierno. Por ejemplo, la norma técnica de protección civil, número 001 CGPC 2016, que establece los lineamientos, las especificaciones para la elaboración de programas internos o específicos de protección civil. Es muy importante, también protección civil ya te exige. ¿Qué te exige? Por ejemplo, en el punto 7 de esa gaceta que les comento, del Registro Estatal de Protección Civil, dice que la inscripción de los programas se sujetará a lo siguiente. Requisitos para la inscripción del programa de registro. Dice que en su caso, el dictamen de instalación eléctrica expedida por una unidad de verificadora o unidad de verificación debidamente acreditada y con registro vigente ante la autoridad competente. En algunos casos, en algunos estados, a lo mejor todavía no se solicita o no se pide, no se exige el dictamen de verificación por parte de una unidad de verificación, sino que un perito incluso puede dar ese dictamen. A mí me ha pasado, ¿no? He emitido como perito un dictamen de que la instalación eléctrica cumple o no cumple, pero en algunos lugares, por ejemplo en el Estado de México, sí he observado que se requiere de un dictamen de verificación de la UBIE, de la Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas, ¿no? Protección Civil pide todo esto, que la instalación eléctrica, que tengas un diagrama unifilar con la subestación, con los tableros, con el cableado, con las lámparas, con la planta de emergencia, etcétera, instalaciones de aire acondicionado, con todo lo que se ve involucrado una instalación eléctrica. Y bueno, ¿cómo elaborar un diagrama unifilar? Pues por supuesto que es de suma importancia elaborar, y ahí los que conocen un poco de esto, si es que lo pueden ver,
pues partimos de un equipo de medición. Antes del equipo de medición está, y me parece que está de cabeza ahí ese medidor, pero tenemos también una cometida, puede ser aérea, puede ser subterránea. Ahí tenemos la canalización, tenemos el porcentaje de caída de tensión que es tan importante, tenemos las protecciones de un polo 15 amperes, de un polo 20 amperes, de dos polos 30 amperes, y todo esto basado en cálculos de los circuitos derivados. Por supuesto, debemos conocer varios aspectos de la norma, ¿sí? Para llevar a cabo la elaboración del llamado diagrama unifilar, y ya lo hemos estado comentando. Se requiere de experiencia para ello. Decía yo que conocer la carga eléctrica no es tan simple en ocasiones. Si ustedes van a un lugar como la fotografía de en medio, donde está una serie de personas trabajando ahí con sus máquinas, en este caso para ser de coser o de bordar, no lo sé, y tiene alumbrado, pues tenemos que tomar una decisión de hacer un diagrama unifilar porque no lo tuvo, o a lo mejor si lo tuvo está mal, ya que ya no lo respetaron. Entonces hay que ver la carga eléctrica. Por supuesto que es diferente la carga eléctrica que se maneja aquí en esta fotografía al centro que que la carga eléctrica que se ve en este edificio, que me parece que le conocen como el Pantalón, que está en la entrada de la Ciudad de México. Pues por supuesto aquí hay una serie de oficinas y de departamentos, y que por supuesto es superior la carga eléctrica que tenga este edificio con esta fábrica que vemos aquí, y que al menos es esa navecita. Y por supuesto, adelante, ¿hay una pregunta? No, ingeniero, nada más comentarle que estamos por terminar. Unos 5 minutos, por favor, para considerarlo. Sí, cómo no. Gracias. Entonces, también vemos del lado izquierdo de su pantalla, pues es un pueblito pintoresco, pero pues para nada tiene la carga que pudiera tener este edificio, ¿no? Entonces, esas son las consideraciones que tenemos que tener en cuanto a la carga eléctrica y en cuanto a la infraestructura. En este no ven un poste, o sí se ve un poste, yo no veo ningún poste, a lo mejor lo llevan subterráneo, lo que sí veo es unas banquetitas que apenas si cabrá por ahí la canalización subterránea, o la llevarán en el piso, y es empedrada. Cada sorpresa que se lleva uno, ¿no? Ya habrá oportunidad en el curso de platicar algunas anécdotas que nos han pasado en algunos trabajos que se llevan a cabo. Y la infraestructura, pues parte de lo mismo. No es lo mismo hacer un diseño aquí, hacer un diagrama unifilar en esta población, que en esta área donde tenemos un conjunto de habitacional, o bien en la parte baja un conjunto industrial, un parque industrial, un edificio de departamentos, etcétera. Vamos a ver las acometidas, vamos a ver las transiciones aérea y subterránea, eh, cómo es que vamos a definir si puede ser una instalación aérea, una en red de distribución aérea, una transición subterránea, una instalación subterránea, como es esta que se ve acá, donde nada más se ve el murete con la medición. Seguramente a través de las canalizaciones llevan la baja tensión para alimentar cada una de las casas. Vamos a ver el cuadro de cargas. Aquí no se observa a detalle, pero nuestra intención es llevarlo a cabo lo mejor posible, hacer un cuadro de cargas junto con ustedes, para que vayamos participando y que vayan observando cómo se va elaborando el cuadro de cargas, que por supuesto nos ayuda mucho para la elaboración del diagrama unifilar. Por ¿Alguien aquí tengo una pregunta, si me permite. pregunta? Dice Rodolfo Castillo, pregunta, aparte del diagrama unifilar, en caso de un dictamen, como lo comentó, ¿sería necesario hacer estudio eléctrico? Pues básicamente es el diagrama unifilar en principio, y el cuadro de cargas, y quizá elaborar la memoria técnica. Pero seguramente si es una empresa ya de mayor tamaño, nos van a exigir o nos van a pedir que hagamos unos estudios de calidad de la energía, calidad de la potencia. Y entonces tendríamos que ver, porque pues, es una fábrica donde hay cargas, muchas cargas electrónicas, y tienen problemas con sus bancos de capacitores y con los transitorios que de esa instalación emanen, y entonces sí tendríamos que hacer un estudio eléctrico, pero va a ser a petición del usuario. Lo que requieren en principio es el diagrama unifilar con su cuadro de cargas, y quizá ir elaborando una memoria técnica descriptiva, no quizá, se tiene que ir haciendo una memoria descriptiva de esa instalación, y luego ya las fallas van a continuar y van a decir, bueno, pues sí, aquí sí necesitamos un estudio eléctrico de calidad de la potencia o calidad de la energía que se conoce comúnmente. Entonces sí puede ser necesario, dependiendo la instalación a la que te enfrentes.
Gracias, ingeniero. Decía yo que los símbolos, vamos a ver a través de la norma que tenemos por ahí, que es la 136, la anterior es 2007, me parece que está la 2019 también. eh, la que tengamos, pues vamos a tratar de dárselas también para que tengan esa información y esa norma pues nos va a ayudar para elaborar el diagrama unifilar, porque si nosotros no conocemos los símbolos ni la nomenclatura, no vamos a poder elaborar el diagrama unifilar. Sobre la marcha, muchos electricistas van aprendiendo, van conociendo. Nosotros cuando estudiamos igual nos dieron algunos símbolos, empezamos a hacer diagramas unifilares, pero en la medida en que vamos avanzando, pues vamos conociendo más símbolos y si no existen, bueno, la norma también dice que los podemos crear, pero de alguna manera basado siempre en que la norma lo tenga y en que ya sea americana, como preguntaban, o sea de la IS europea, pues se requiere siempre las abreviaturas, los símbolos, etcétera, que a veces no cumplimos, pero sí es bien importante que se cumpla. Hay que hacerse, los que elaboramos diagramas unifilares, que hacemos proyecto eléctrico, hay que hacerse de esa información para que lo tengamos a la mano. Por supuesto, hay también información adicional que para los que no lo manejan con mucha frecuencia, pues también hay el conocimiento de la función de los dispositivos utilizados en los sistemas de energía. Por ejemplo, los relevadores de distancia, que es el 21, el 27, si ven un relevador que es un 27, pues es de baja tensión, el 51 es de sobrecorriente, el 52 es un interruptor de potencia. O sea, en las subestaciones cuando vemos un 52 ahí pintado, ¿por qué es esto? Pues porque es un interruptor de potencia en 23, por ejemplo, 64, relevador de protección de falla tierra, interruptor de corriente directa el 72. Poco a poco, en la medida en que nos vayamos metiendo en las instalaciones, seguramente van a ir conociendo esta parte, ¿no? Requisitos de las instalaciones eléctricas, los vamos a ver, qué se requiere para aprobarlo. Vamos a hablar de los conductores, de la designación del tamaño de los conductores, de los espacios de trabajo alrededor de las subestaciones, por ejemplo, que también lo habla la norma a través del artículo 110, espacios de trabajo, en fin, una serie de información que debemos conocer para ir desarrollando nuestro diagrama unifilar, nuestro proyecto eléctrico. El capítulo 2 habla de alambrado de protección, circuitos derivados, lo que les comenté en principio. Vamos a hacer unos cálculos, vamos a ver algunas fotografías de instalaciones eléctricas para que vean lo bueno y lo malo que se lleva a cabo, derivados multiconductores, etcétera. Bueno, sabemos que NEMA es una nomenclatura americana y que el IEG es una nomenclatura europea y por supuesto que te vas a encontrar con las dos. ¿Por qué? Pues porque en ocasiones me ha tocado ver en alguna industria la normativa europea. Tengo que meterme un poquito a eso porque los motores que tengo ahí son en 380 volts y pues yo antes de que lo viera no sabía que existiera esa potencia y a lo mejor sí sabía, pero nunca había visto un motor. Y entonces en una industria de plástico lo vi, tenían 380 volts ahí, y entonces es una normativa europea. Pero insisto en que la parte de NEMA, pues es una normativa americana y que la vas a ver con más detalle casi siempre y regularmente, ¿no? Ahora también hasta los chinos están participando y también ellos manejan tanto NEMA como IEC, entonces pues es necesario que conozcamos un poquito de todo. Gracias, ingeniero. Bien, pues hay muchas cosas que ver y seguramente en un webinar como este no nos daría tiempo si en el curso que seguramente creo que es de 12 horas, ya les platicaremos ahorita o les platicará los requerimientos, más bien los días que se va a dar el curso y tenemos 12 horas que serían muy interesantes. Vamos a conocer la norma, vamos a ver algunas tablas de la norma. eh, Hablando de los factores de demanda también que se requiere para contactos o para alumbrado, también hay que verlos. Por ejemplo, si tienes más de, pues no sé, a lo mejor hablemos de 25 kilowatts o 25 kVAs, pues nos dice que los primeros 10 kVAs los puedes manejar al 100%, pero a partir de esos 10, los otros 15 los puedes manejar al 50%. ¿Y esto qué pasa? Pues nos ayuda para manejar los conductores alimentadores, ¿no? Que para que no se vayan con calibres superiores, ¿no? Vamos a ver las cargas de alumbrado,
Seguimos con el diagrama unifilar, empezamos a hacerlo ahí, se ven dispositivos de protección contra tensión y contra sobrecorriente, el transformador, transformadores de instrumento, de medición, digo sí, transformadores de instrumento de medición, tanto potencial y de corriente. Tenemos circuitos derivados ahí protegidos con un termomagnético. En fin, como les decía, vamos a ver algunas fotos donde vamos a comentar qué es lo que se requiere, qué está bien, qué está mal, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que conocer, que aprender, y que aquí la idea es que les vayamos dando elementos para que ustedes vayan conociendo más, reafirmando algunas cosas, y por qué no interactuar con ustedes para aprender también nosotros. Siempre aprende uno cuando da un curso o cuando toma un curso. Eso es algo que yo he observado a lo largo de mi trayectoria, que ya son muchos años de carrera, y que ahora dando algún curso me ilusiona mucho y me apasiona mucho dar esto, ¿no? Conozco mucha gente que son apasionados de la capacitación. Por ejemplo, en ese diagrama unifilar van a ver cuáles son los artículos que participan ahí. Si algunos tienen un enfoque para hacerse unidades de verificación en un futuro, pues esta es la manera de empezar a verlo, ¿no? El artículo 230 nos habla de acometidas, 250 las definiciones, el 215 dos alimentadores, el 210 tres circuitos derivados, el 210-20 protección contra sobrecorriente, así nos la llevamos. Entonces, vamos a ver varias cosas y seguramente va a ser de mucho interés para ustedes. Muchas gracias, ingeniero. De verdad es que pues nos deja, yo creo que con muchas inquietudes también sobre más información acerca de este tema que se ve, nota tan extenso. Entonces, la verdad es que nos gustaría podernos quedar más tiempo, también poder atender todas sus preguntas. Hicimos lo posible por compartir las preguntas que están en el chat aquí en la transmisión en vivo. Sin embargo, pues es una charla. Entonces, eh, para más, para más información a aquellos que estén interesados en participar en el curso, pues los invitamos. Dentro del chat estábamos colocando los enlaces, es un clic hacia que los enlaces a WhatsApp y alguno del equipo, alguna persona de nuestro equipo aquí en Amprocer podemos darles más información acerca del curso, costos, horarios, etcétera. Pues sin más por el momento voy a dar paso al cierre de este webinar. Muchas gracias nuevamente, ingeniero Arturo, por participar con nosotros. A sus órdenes. Gracias. En pantalla les dejo nuestras redes sociales, ahí pueden encontrar los cursos, nos pueden encontrar en todas las redes sociales y pues estamos a sus órdenes. Cualquier duda, comentario por medio de Facebook, podemos enlazarnos, WhatsApp, etcétera. Estamos al pendiente. Les agradecemos mucho y que pasen una excelente tarde. Hasta luego. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.